Bueno, bienvenidos otra vez. Esta es una historia original de Tales sobre esos suegros que creen que pueden hacer lo que quieran en tu casa y con tus hijos. Pero esa idea no les duró mucho. Vamos a empezar. Mi suegra le exigió a mi hija de 9 años que le regalara su MacBook de $1,600 a su prima. Así, como si fuera cualquier cosa. Y todavía le dijo que si no aceptaba, entonces ya no le dijera abuelita. Pero luego mi esposo se levantó y dijo algo que dejó a todos helados. Las caras de sus papás se pusieron pálidas en segundos. Yo supe que algo no estaba bien desde el momento en que mi hija entró por la puerta. Grace normalmente llega como un pequeño huracán. Avienta los zapatos más o menos cerca del zapatero, según ella eso ya cuenta como orden, deja la mochila donde la gravedad decida, y empieza a contarme su día a toda velocidad, sin respirar. Con esa energía de alguien que nunca ha pagado una renta en su vida. Pero esa noche no. Esa noche entró como si estuviera en un museo. Calladita. Con cuidado. Los hombros levantados hasta las orejas, como si quisiera meterse dentro de su sudadera y desaparecer. Michael venía atrás cargando su maletita de fin de semana. Y mi esposo traía esa cara neutral que él cree que significa que nadie puede leerlo, aunque yo llevo años leyéndolo como si fuera el menú de un restaurante. «¿Están bien?», dijo antes de que yo pudiera preguntar. Mi mamá y mi papá. Grace se la pasó bien. Grace no dijo nada. Ni siquiera me miró. Y yo supe en ese instante que eso no era pasarla bien. Me esperé. A veces los niños solo necesitan un momento para cambiar el chip cuando regresan de otro ambiente. A veces están cansados. A veces tienen hambre. A veces simplemente decidieron que odian el concepto de los pantalones y están planeando una pequeña rebelión silenciosa. Pero no era eso. Grace pasó de largo junto a mí, caminó directo por el pasillo y cerró la puerta de su cuarto con un clic suave. No fue un portazo. No fue dramático. Fue definitivo. Me quedé ahí parada unos segundos, viendo la puerta, como si fuera a abrirse sola y explicarme qué demonios había pasado. Michael dejó la maleta en el piso y me dio un pequeño encogimiento de hombros, como si los dos estuviéramos viendo un documental raro sobre nuestra propia hija. Venía un poco callada en el carro, dijo. Seguro está cansada. Ajá. Los niños cansados piden snacks. Grace cansada todavía me dice que soy la peor mamá del mundo cuando le menciono la palabra dormir. Esto era diferente. Me metí a la cocina e hice la cena. Nada elegante. Solo pasta, algo sencillo. De ese tipo de comida que preparas cuando sientes que la rutina puede pegar otra vez las piezas del mundo. Mientras el agua hervía, toqué suave la puerta de su cuarto. Oye, mi amor, ¿tienes hambre? Silencio. No mucho. Strike 2. Grace cree que el hambre es un problema menor que se soluciona con galletas saladas y fuerza de voluntad. Si decía no mucho, significaba que algo había pasado. Bueno, le dije con voz tranquila. Si cambias de opinión, te dejo un plato. Otra pausa. Ok. Volteé a ver a Michael. Estaba en el celular, como si los teléfonos tuvieran respuestas mágicas. Levantó la vista, vio mi cara y guardó el teléfono. Eso fue tan raro que casi le tomo foto. Cenamos en la mesa de la cocina, solo nosotros dos. La tercera silla estaba vacía. Y se sentía mal. No sabía explicar por qué, pero se sentía mal. De vez en cuando se escuchaba un movimiento suave en el cuarto de Grace. Como si estuviera caminando de un lado a otro. Abriendo cajones. Luego silencio otra vez. Después de cenar, lavé los platos con una eficiencia un poco agresiva. Michael se ofreció a secar. Yo sabía por qué. Sí quería ayudar, pero también quería mantenerse ocupado. Si estaba en movimiento, no tenía que sentarse con eso que ninguno de los dos estaba diciendo en voz alta. Me sequé las manos, caminé por el pasillo y toqué otra vez. Grace, ¿puedo pasar? Una pausa larga. Sí. Abrí la puerta. Estaba sentada en la cama, con las rodillas pegadas al pecho,
mirando un punto fijo en la alfombra como si estuviera tratando de resolver un problema de matemáticas solo con la mirada. Tenía las mejillas rojas. Y las pestañas húmedas. Sentí ese horrible apretón en el corazón, como cuando sabes que algo no está bien pero todavía no sabes qué es. Me senté en la orilla de la cama, sin invadir su espacio. Oye, ¿qué pasó? Se encogió de hombros. Pero no fue un gesto pesado ni grosero. Fue chiquito. Como de alguien que no sabe qué decir. En nada. Me quedé callada un momento. Está bien, le dije suave. A veces nada puede sentirse como algo muy grande. Tragó saliva. Se le movió la garganta. Le acomodé un mechón de cabello detrás de la oreja. ¿Pasó algo en casa de la abuela Patricia? Sus ojos se cruzaron con los míos un segundo, y luego se apartaron. No mucho. Strike 3. No la presioné. No la interrogué. No quería que se sintiera acorralada. Solo me quedé ahí, acompañándola en el silencio, hasta que su respiración empezó a hacerse más tranquila. ¿Quieres leer un rato? ¿O ver algo chistoso? Negó con la cabeza. ¿Quieres que me quede un poquito? Otra pausa, y luego un pequeño movimiento de cabeza diciendo que sí. Así que me quedé. Me quedé sentada en la cama de mi propia hija, escuchando el silencio como si en cualquier momento fuera a confesar algo. Poco a poco su respiración se hizo pareja. Le di un beso en la frente y le dije buenas noches. Cuando regresé a la cocina, Michael estaba recargado en la barra, con los brazos cruzados, viendo al vacío. ¿Está bien?, preguntó. No creo, le contesté. Soltó el aire despacio, como si lo hubiera estado reteniendo todo el tiempo. Mi mamá no dijo nada raro. Mi papá tampoco. Todo fue normal. Normal puede ser un disfraz. Hay familias que se ponen lo normal como otras se ponen perfume. Se lo echan encima para que nadie huela lo que realmente está pasando. Estuve a punto de decírselo. Pero me detuve. Lo último que necesitábamos era pelear por sus papás cuando mi instinto ya me estaba gritando que algo estaba mal. Nos fuimos a dormir. Yo no dormí. En algún momento después de la medianoche lo escuché. Un sonido tan pequeño que casi pasa desapercibido. Cinta adhesiva. Ese jalón pegajoso, ese rasgado inconfundible que solo se oye cuando alguien está envolviendo algo. Me senté en la cama de golpe. El corazón me latía fuerte. Michael dormía a mi lado, con un brazo sobre la cara, como si quisiera bloquear el mundo. El sonido de la cinta volvió a escucharse. Luego el crujido de papel. Me levanté despacio y caminé por el pasillo. La casa estaba casi oscura, iluminada solo por la lucecita nocturna del enchufe. La puerta de Grace estaba entreabierta. Y una delgada línea de luz salía hacia el pasillo. Empujé la puerta despacio, y me quedé congelada. Grace estaba sentada en el piso, rodeada de papel para envolver, un rollo de cinta y un listón que parecía salido de una bolsa de regalo vieja que alguien guardó por si acaso. Frente a ella estaba su MacBook. No la caja. La laptop. La estaba envolviendo como si fuera un regalo de cumpleaños. Sentí que el estómago se me fue hasta los pies. Como si el alma se me hubiera quedado medio segundo atrás. Grace, dije tratando de que mi voz no temblara. Mi amor, ¿qué estás haciendo? Se quedó inmóvil. La cinta pegada en los dedos. Levantó la mirada rápido. Por un segundo parecía un venadito encandilado por las luces. Y luego su carita se rompió. Yo solo, susurró. Me agaché a su altura. Y corazón, ¿por qué estás envolviendo tu laptop? Le temblaron los labios. Parpadeó fuerte, como si quisiera detener las lágrimas por pura fuerza de voluntad. Se la voy a dar a Lucas, dijo. La miré sin entender. ¿Perdón? Se la voy a dar a Lucas, repitió, con la voz quebrada. ¿Por su cumpleaños? Mi cerebro intentó que eso tuviera sentido, y no pudo. Grace había querido esa MacBook más que cualquier cosa en sus 9 años de vida. No para jugar. No para presumir.
La quería porque sueña con hacer videos. Edita mini películas como otros niños dibujan. Habla de ángulos de cámara y efectos de sonido desde que podía sostener un iPad. Esa laptop no era un juguete. Era su sueño hecho de aluminio y pantalla. ¿Y tú quieres regalarla? Pregunté con cuidado, como si estuviera acercándome a un animalito asustado. Grace asintió. Las lágrimas por fin comenzaron a caer. Es injusto. ¿Injusto? Mi voz salió más bajita de lo que esperaba. Es injusto que yo la tenga, y Lucas no, dijo, limpiándose la cara con el dorso de la mano. No quiero ser consentida. No quiero ser mala. Sentí que el pecho se me apretaba. Los niños no inventan ese tipo de culpas solos. No se despiertan un día pensando que están obligados moralmente a entregar lo que más aman para que el universo esté equilibrado. Esa culpa tenía dueño. Y tenía huellas. Me senté sobre mis talones. ¿Quién te dijo eso? Negó con la cabeza de inmediato. Como si la respuesta fuera peligrosa. Grace, le dije suave. No estoy enojada contigo. Solo necesito entender. Sorbiendo la nariz, miró la laptop como si pudiera salir corriendo. ¿Quién te dijo que tenías que hacer esto? Pregunté otra vez. Por unos segundos solo lloró en silencio, como si su cuerpo ya no pudiera seguir guardándose todo. Y entonces, en un susurro casi inaudible, dijo. La abuela Patricia. Sentí que la sangre se me heló. Y el abuelo George también estaba ahí, agregó Grace rápido, como si no quisiera dejarlo fuera, como si todavía estuviera tratando de ser justa con todos, incluso ahora. Tragué saliva. ¿Y qué fue exactamente lo que te dijo la abuela Patricia? La voz de Grace se hizo más chiquita. Y dijo que no está bien que yo tenga algo tan fino, y Lucas no. Que una buena nieta comparte. Y cerró los ojos fuerte. ¿Y qué más, mi amor? Pregunté tan suave que ni yo reconocí mi propia voz. Abrió los ojos y me miró con un miedo crudo, real. Que si no lo hago, susurró, ya no puedo llamarla abuelita. Sentí algo caliente y salvaje subir por todo mi cuerpo. Esa clase de enojo que te hace temblar las manos. Ese enojo que nace cuando alguien hace llorar a tu hija para conseguir lo que quiere. Detrás de mí escuché el piso crujir en el pasillo. Yes. La voz dormida de Michael. Volteé. Estaba parado en la puerta, el cabello todo parado, parpadeando como si hubiera despertado en medio de una pesadilla. ¿Qué está pasando? Grace lo miró, y luego bajó la vista, agarrando el papel de regalo como si fuera un salvavidas. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Michael, dije con la voz apretada. Tu mamá le dijo a nuestra hija que si no le regala su laptop a Lucas, ya no puede llamarla abuela. Michael me miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? Grace asintió, derrotada. Él cruzó el cuarto en 2 pasos y se arrodilló frente a ella. Grace, dijo con voz baja. ¿De verdad te dijo eso? Grace volvió a asentir. La mandíbula de Michael se tensó. Le cambió la cara. Me miró. Y en sus ojos vi algo que casi nunca veo cuando se trata de sus papás. No era paciencia. No era diplomacia. No era esa necesidad de arreglarlo todo para que nadie se enoje. Era algo más duro. Se puso de pie. Sin decir nada, metió la mano al bolsillo y sacó el celular. Yo parpadeé. Era pasada la medianoche. La casa estaba oscura. Nuestra hija estaba llorando en el piso, rodeada de papel de regalo. Y mi esposo, el hombre que evita conflictos como si fueran multas, estaba desbloqueando su teléfono como si estuviera a punto de hacer algo imprudente. Pero del mejor tipo de imprudencia. Michael, empecé. Ni siquiera me miró. No, dijo en voz baja. No estaba gritando. No estaba furioso. Era peor. Era definitivo. Grace lo miraba como si estuviera a punto de entrar a una tormenta. Yo lo miraba igual. Marcó. El tono sonó una vez. 2. 3.
contestaron. Bueno. La voz somnolienta de su mamá. Michael no perdió tiempo. Mamá, dijo firme. ¿Le dijiste a mi hija que si no le regala su laptop a Lucas ya no puede llamarte abuela? Silencio. Un silencio largo. Incómodo. Michael, yo solo estaba tratando de enseñarle a compartir. Y no, la cortó. Y nunca la corta. No estabas enseñando. La hiciste sentir culpable. La hiciste llorar. Y la manipulaste. Yo sentí que el aire en el cuarto cambiaba. Del otro lado empezó a hablar más fuerte, justificándose. Que era un regalo exagerado. Que Lucas nunca tendría algo así. Que la familia debe ser generosa. Michael caminó al pasillo para que Grace no escuchara todo. Pero yo sí escuché. Escúchame bien, dijo. Mi hija no le debe nada a nadie. Ese regalo lo compramos porque es su sueño. No es un capricho. Y nadie, absolutamente nadie, la va a amenazar con quitarle el título de nieta para sacarle algo. Del otro lado, silencio otra vez. Luego la voz del abuelo George, tratando de suavizar las cosas. Michael no aflojó. Si vuelven a poner a mi hija en una situación así, no habrá más visitas y nosotros presentes. Y si vuelven a hacerla sentir que tiene que comprar su lugar en esta familia, entonces ustedes serán los que no escuchen que les digan abuelos. Silencio total. Yo me quedé apoyada en la pared, con el corazón acelerado. Michael regresó al cuarto. Se arrodilló otra vez frente a Grace. Escúchame bien, princesa, dijo, mirándola directo a los ojos. Tú no tienes que regalar nada para que alguien te quiera. Y nadie puede quitarte el derecho de llamar abuela a alguien, pero tampoco pueden obligarte a hacerlo. El amor no se compra con laptops. Grace empezó a llorar, pero ahora diferente. Como cuando alguien te quita un peso enorme del pecho. Michael tomó la laptop envuelta, rompió con cuidado el papel y la puso en sus manos. Esto es tuyo. Es tu sueño. Y nadie te lo va a quitar. Esa noche, algo cambió. No fue solo una llamada. No fue solo una discusión. Fue el momento en que mi esposo dejó de intentar mantener la paz, y empezó a proteger a su hija primero. Y 5 minutos después de esa llamada, las reglas de nuestra familia ya no eran las mismas. Algo que hizo que del otro lado de la llamada sus voces se quedaran en silencio. Porque por primera vez desde que conozco a Michael, él no estaba llamando para mantener la paz. No estaba llamando para suavizar. No estaba llamando para entender los dos lados. Estaba llamando para poner un límite. Antes de conocer a Michael, yo pensaba que sabía lo que eran los problemas familiares. En mi mundo, los problemas familiares eran molestos, no dañinos. Eran cosas que te hacían rodar los ojos y ya. Comentarios incómodos en Navidad. Comparaciones tontas. Alguna crítica disfrazada de consejo. Nada que te rompiera por dentro. Y luego conocí a Michael. Michael era tranquilo de una manera que daba alivio. Escuchaba. Mediaba. Arreglaba. Siempre intentaba que todos estuvieran cómodos, incluso las personas que no lo merecían. Al principio pensé que simplemente era buena persona. Noble. Paciente. Luego conocí a sus papás. Patricia y George eran impecables. Siempre arreglados. Sonrientes. Educados. Ese tipo de pareja que te hace sentir bienvenida, mientras al mismo tiempo sientes que estás parada en el lugar equivocado de la sala. Patricia elogiaba mucho a Michael. Demasiado. Eres el responsable, decía sonriendo. No como otros. Nunca supe quiénes eran otros. Pero sabía que Michael siempre se reía. Siempre lo dejaba pasar. Siempre. La primera vez que supe que no estaba imaginando cosas fue cuando empezamos a hablar en serio de dinero. Del dinero real. El poco romántico. Estábamos sentados en mi sillón, compartiendo palomitas, cuando mencionó sus préstamos estudiantiles. Todavía los estoy pagando, dijo como si nada. Fruncí el ceño.
¿Tus papás no te ayudaron? Ni siquiera levantó la mirada. No. Me quedé esperando a que agregara algo que hiciera que eso tuviera sentido. No agregó nada. A Kathleen sí le pagaron la universidad, dijo después. ¿Tu hermana? 3 años menor. Procesé la información despacio. Entonces, a ella sí le pagaron todo, pero a ti no. Michael asintió como si fuera lo más normal del mundo. ¿Y estás bien con eso? Me miró como si la exagerada fuera yo. Yes, dijeron que ella lo necesitaba más. Esa frase se convirtió en una regla invisible. Ella lo necesitaba más. Kathleen era sensible. Kathleen todavía se estaba encontrando. Kathleen se iba a derrumbar sin apoyo. Michael, en cambio, era fuerte. Responsable. Independiente. Y cuando eres el fuerte, la familia asume que no necesitas nada. Si Kathleen tenía una crisis, todos corrían. Si Michael estaba estresado, le decían que él podía con eso. Si Kathleen gastaba de más, era porque estaba aprendiendo. Si Michael pedía ayuda, era porque debía organizarse mejor. Siempre lo mismo. Ella lo necesitaba más. Y Michael aprendió a aceptar eso como si fuera una ley natural. Como la gravedad. Por eso esa noche, verlo tomar el teléfono y no suavizar nada, fue diferente. Porque el niño que aprendió que sus necesidades eran secundarias, acababa de decidir que las de su hija no lo serían jamás. Michael era capaz. Michael se iba a arreglar solo. Michael podía con todo. Y así lo hizo. Trabajó mientras estudiaba. Pagó su propia carrera. Construyó su futuro paso a paso porque nadie más lo haría por él. Nadie. Kathleen, en cambio, seguía flotando. Nuevo plan de estudios, nueva carrera, nuevos sueños. Cada año era algo distinto. Se tituló finalmente con algo que ella llamó pasión, y luego se casó con un hombre que flotaba justo a su lado, sin rumbo fijo. Y luego nació Lucas. Y Lucas se convirtió en el centro del universo. Patricia y George hablaban de él como si fuera el sol, y todos los demás tuvieran suerte de estar en su órbita. Sus necesidades eran urgentes. Sus decepciones se trataban como emergencias. Michael también permanecía en órbita, y ahí estaba lo extraño, él seguía siendo educado, seguía siendo útil. Ayudaba económicamente. Ayudaba a Kathleen. Ayudaba a Lucas. Siempre ayudaba. Michael y yo trabajamos duro, los dos. Tenemos estabilidad. No somos ricos, pero vivimos cómodos. Y aún así, siempre había esa pequeña fuga silenciosa, dinero saliendo de nuestra cuenta como si tuviera un agujero lento. Si necesitan ayuda, decía Michael, solo una vez, y siempre con la misma frase. Yo puedo con eso. A Patricia le encantaba esa frase. Lo elogiaba por ser un buen hijo cuando daba y se hacía la herida cuando dudaba. George se mantenía callado y dejaba que Patricia llevara la voz cantante. Y el favoritismo no se detenía en los adultos. Lucas era tratado como un príncipe. Grace, como si fuera un pensamiento de último minuto. Patricia podía enumerar todos los hobbies de Lucas, pero olvidaba lo que le gustaba a Grace. George brillaba hablando de los deportes de Lucas y luego se volvía hacia Michael para preguntarle si podía cubrir algo. Patricia hablaba de lo difícil que había sido el año para Lucas, de lo mucho que merecía algo especial, y luego le daba a Grace un regalo genérico, como si lo hubiera agarrado rápido en la salida de la tienda. A veces, la voz de Patricia se mantenía dulce mientras el significado se volvía afilado, como si el afecto fuera algo que se ganaba comportándose correctamente. Michael no lo veía, o no quería verlo. Y yo me repetía a mí misma, se puede manejar. Es molesto. Es injusto, pero se puede manejar. También me decía otra cosa, sin darme cuenta, Michael puede ser usado, pero Grace está a salvo. Entonces llegó el cumpleaños de Grace. Lo mantuvimos simple, familia, pastel, globos. Nada extravagante, nada demasiado caro. Pero Grace había estado hablando de edición de video durante meses. Hablaba en serio, con tutoriales, pequeños guiones, planes,
opiniones sobre iluminación, como si fuera una pequeña directora. Cada vez que hablaba de sus ideas, yo la miraba y pensaba que esa niña ya tenía sueños grandes, sueños de alguien que sabe lo que quiere, sueños que no podían ser opacados por favoritismos ni por comparaciones injustas. Y ese día, en su cumpleaños, quise que Grace sintiera que sus pasiones y su talento eran lo más importante del mundo, al menos para nosotros. Quería que entendiera que aunque la familia podía ser complicada, ella tenía un lugar seguro. Y que, a diferencia de su prima y de otros, sus esfuerzos y sueños nunca serían ignorados. Ese cumpleaños no era solo para celebrar un año más de vida. Era para celebrar a Grace, y para recordarle que su luz no necesitaba permiso para brillar. Michael y yo habíamos estado ahorrando. No queríamos simplemente comprarle un juguete más, queríamos apoyar su sueño, algo que de verdad la acercara a lo que amaba. Así que decidimos comprarle la MacBook. Cuando Grace la abrió, se quedó paralizada. Como si no pudiera creer que eso fuera real. Sus ojos brillaban y un sonido extraño salió de ella, mitad risa, mitad sollozo. Y de repente nos abrazó con todas sus fuerzas, como si le hubiéramos entregado las llaves de su futuro. En ese momento, mi corazón se llenó de orgullo y emoción, y todavía sostenía esa sensación de maravilla cuando levanté la vista. Lucas nos estaba mirando. Su cara no estaba emocionada. Estaba tensa, decepcionada, como si alguien le hubiera prometido algo y en lugar de él, se lo hubieran dado a otra persona. Kathleen sonrió, pero la sonrisa se le veía rígida. No esperó mucho. Y ¡guau! Y dijo demasiado fuerte. Eso es mucho. Es para la edición de Grace, dijo Michael con calma. Kathleen lo descartó con un gesto de la mano. ¿Le diste algo así frente a todos? Y dijo, y sus ojos se fueron directo a Lucas. ¿Tienes idea de cómo me hace ver eso? La miré, incrédula. ¿Cómo te hace ver? No puedo dar algo así a mi hijo, explotó. Y de repente Lucas se sintió mal y yo parecía la mala madre. La emoción de Grace se apagó un poco. Solo un poquito, pero fue suficiente para que me revolviera el estómago. Esa sensación de cómo los celos de un adulto podían alcanzar a un niño en segundos, arruinando un momento que debía ser solo de alegría. Y Patricia y George no hicieron nada. No corrigieron a Kathleen. No detuvieron el comentario. No dijeron, es el cumpleaños de Grace, respétenlo. La sonrisa de Patricia no llegaba a sus ojos. George se veía incómodo, pero permaneció callado. Y después de eso, no paró. Comentarios por aquí, indirectas por allá. ¿Qué princesa?, decían cuando Grace sacaba la laptop. ¿Tu mamá realmente te consiente?, decía Patricia con una risa que no era del todo risa. Y nunca había forma de responder sin que alguien dijera que estabas exagerando. Pero eran suficientes momentos para sentir cómo el resentimiento se acumulaba, como una tormenta silenciosa. Mirando atrás, me doy cuenta de que ese cumpleaños no fue solo una celebración. Fue el momento en que la laptop se convirtió en un símbolo, y algunas personas en esa sala decidieron que no les gustaba lo que representaba. Cuando llegó la videollamada, se conectó más rápido de lo que esperaba. Michael eligió video. No dijo por qué en voz alta, pero yo sabía, si puedes ver la cara de alguien, no pueden fingir después que entendiste mal. No pueden esconderse detrás del tono de voz. No pueden reescribir la realidad tan fácilmente. Ver las cosas claras, cara a cara, era la única manera de que la injusticia que había ocurrido frente a Grace se enfrentara. Y esa noche, algo dentro de mí supo que no podía dejar que eso pasara desapercibido. Que esa laptop y esa sonrisa de Grace eran demasiado importantes para que alguien intentara empañarlas. Me quedé fuera de cámara, parado un poco detrás de Michael para poder ver la pantalla sin interrumpir. Grace estaba sentada en su cama, abrazando un cojín contra el pecho, con los ojos muy abiertos y asustados. Patricia y George aparecieron frente a su computadora. El ángulo estaba un poco torcido, la cámara apuntaba demasiado hacia arriba. Patricia se inclinó hacia adelante y luego parpadeó, como si de repente recordara qué hora era. Michael, dijo, con una sonrisa que temblaba por un instante. Cariño, ya es tarde. George entrecerró los ojos para mirar la pantalla,
con sus gafas y el cabello despeinado. Levantó la mano para saludar, lento, más despacio de lo habitual. No parecía que estuvieran dormidos. Parecía que los habíamos sorprendido, como si hubiéramos encendido las luces en un cuarto que ellos pensaban privado. La voz de Michael era controlada, educada, casi demasiado educada. «Hola, mamá. Hola, papá». Patricia intentó recomponerse. Pegó en su rostro una sonrisa que parecía de día, de esa sonrisa amable que se usa para todo. «¿Y Grace? ¿Se la pasó bien con nosotros?» Mi mandíbula se tensó. Michael no respondió directamente. «Necesitamos preguntarte algo». Las cejas de Patricia se levantaron, sorprendidas. Michael respiró profundo. Grace estaba envolviendo su laptop esta noche. Dijo que se la iba a dar a Lucas por su cumpleaños. Patricia soltó una risita pequeña, como si fuera un malentendido dulce. «Bueno, ¿no es eso muy generoso de su parte?» Michael no sonrió. «Mamá, ¿le dijiste que tenía que hacerlo?» Ahí estaba. Calmado. Directo. La expresión de Patricia casi no cambió. No parpadeó. No negó nada. Sí, dijo, como si fuera obvio. Por supuesto. Los hombros de Michael se tensaron. Patricia continuó, ahora con voz más firme. Michael, le diste a una niña un regalo muy caro. Tiene 9 años. Eso no es apropiado. Y Lucas no tiene nada igual. No es justo. George asintió una sola vez, lento, como si estuviera de acuerdo con algo que ya estaba decidido. Michael apretó la boca. Es para su edición. Lo sabes. Patricia movió la mano, como quitando importancia. Aún así es demasiado y Lucas también quiere uno. Él lo apreciaría. Grace hizo un pequeño sonido en la garganta, como si estuviera conteniendo un sollozo. Alcancé mi mano y le apreté suavemente el hombro. Se recargó en mi mano buscando consuelo. La voz de Michael se volvió más fría. ¿Le dijiste a Grace que no puede llamarte abuela si no se lo da a Lucas? La sonrisa de Patricia volvió, pero no era cálida. Era de esas sonrisas que se usan como arma. Se lo dije, dijo Patricia. Patricia dijo que si quiere ser parte de esta familia, necesita aprender a compartir. Michael miró fijo la pantalla. Eso no es lo que pregunté. Los ojos de Patricia se entrecerraron. Y si quieres ser mi nieta, dijo lentamente, cada palabra medida. Grace abrazaba su cojín más fuerte, con los ojos llenos de miedo, mientras yo sentía como la injusticia pesaba en el aire. Ese momento se alargó, silencioso y tenso, como si cada palabra pudiera romper algo que ya estaba frágil dentro de nuestra hija. La computadora mostraba la cara de sus abuelos, pero sus intenciones ya no podían ocultarse detrás de sonrisas falsas. Cada gesto, cada palabra, cada pausa revelaba todo lo que habíamos estado sintiendo durante años. Y ahí estaba Michael, parado firme, mirando a la cámara, protegiendo a su hija, dejando claro que no toleraría que le hicieran daño emocional a Grace, ni con palabras ni con manipulación. Cada segundo se sentía pesado, importante, como si algo estuviera cambiando para siempre en esa familia. Grace apenas respiraba, yo sentía su miedo y su confusión, y al mismo tiempo sabía que Michael estaba creando un límite que nunca antes habíamos visto. Enfrentando a Patricia y George de una manera que protegería a nuestra hija para siempre. Necesita comportarse como tal. Algo cambió en el rostro de Michael. Fue sutil, apenas perceptible, pero yo lo vi. Esa parte de él que siempre intentaba mantener a todos cómodos, desapareció por completo. Michael echó hacia atrás su silla y se levantó. Incluso a través de la videollamada, se veía alto, firme, imponente. Sus hombros rectos, la mirada decidida. Los ojos de Grace se abrieron como platos. Los míos también. Patricia parpadeó otra vez, más rápido, más nerviosa. George enderezó la espalda de golpe, como si de repente entendiera que algo estaba cambiando. La voz de Michael era baja, tranquila, pero pesada, cargada de autoridad. Si quieren ser los abuelos de Grace, dijo, entonces tienen que comportarse como tales.
Patricia abrió la boca, la cerró, intentó hablar. Michael, es muy tarde. No, interrumpió Michael, y esa palabra golpeó como una puerta que se cierra con llave. Y no se amenaza el amor de un niño para conseguir lo que quieres. No se hace sentir culpable para que entregue algo que es importante para ella. Y no se usa a la familia como una correa. El rostro de Patricia se desvaneció tan rápido que hasta parecía impresionante. George abrió la boca, la cerró, y todo quedó en un silencio absoluto. No era el silencio casual de la gente pensando. Era el silencio atónito de quienes de repente entienden que las reglas han cambiado. Michael miró la pantalla, firme, los ojos fijos. Se acabó. Y con un clic, cortó la llamada. Así, sin disculpas, sin suavizar nada, sin hablemos de esto. Se acabó. Yo lo miré, sin poder creerlo. Grace lo miró, todavía asustada, con el corazón latiendo rápido. Michael miró su teléfono como si no pudiera creer que su propio pulgar había hecho eso. Luego se volvió hacia Grace. Se arrodilló frente a ella. Su voz se suavizó, pero sus palabras siguieron siendo firmes. No vas a darle tu laptop a Lucas, dijo. ¿Me entiendes? Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas otra vez. Asintió lentamente. Michael tomó sus manos con cuidado. No tienes que renunciar a algo que amas para hacer felices a los adultos. Eso no es amor. Eso no es familia. El labio de Grace temblaba. Pero la abuela empezó. No me importa lo que dijo la abuela, interrumpió Michael, y la manera en que lo dijo hizo que mi estómago se revolviera de la mejor manera posible. Si ella quiere ser tu abuela, actuará como tal, no al revés. Grace soltó un suspiro tembloroso, como si hubiera estado conteniendo el aire en los pulmones durante horas. Michael me miró y dijo en voz baja. Mañana no vamos. Asentí sin necesidad de preguntar qué quería decir. Sabía perfectamente, el cumpleaños de Lucas. Michael tomó su teléfono otra vez y escribió un mensaje corto. Vi su pulgar moverse. No discutió. No explicó nada. No negoció. Simplemente lo envió. No iremos mañana. Grace me abrazó y lloró un poco, pero esta vez no era miedo ni culpa. Era alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que nuestra hija estaba protegida. Que sus sueños, sus pasiones y su alegría eran lo más importante, y que nadie, ni siquiera sus propios abuelos, podía amenazar eso. Esa noche, mientras la computadora se apagaba y la pantalla quedaba en negro, supe algo con certeza. Michael había creado un límite que jamás se rompería. Y Grace entendió, con todo su corazón, que su valor no dependía de lo que otros quisieran o exigieran de ella. Más tarde, después de que Grace finalmente se quedó dormida, Michael se sentó frente a su computadora. Se veía cansado. No solo físicamente. Se veía como alguien que ha estado sosteniendo un muro él solo durante años y de repente se da cuenta de que puede dejarlo caer. Y he estado pagando por ellos durante tanto tiempo, dijo en voz baja. Me senté a su lado. Lo sé, dije, apretando su hombro. Michael tragó saliva. Siempre me decía a mí mismo que era temporal, que solo necesitaban ayuda, que Kathleen se pondría de pie, que mamá y papá, bueno, que de alguna manera lo apreciarían. Rió una sola vez, seco, sin humor. Y luego hicieron esto con Grace. Abrió la aplicación de su banco. Transferencias, pagos automáticos, pagos recurrentes. Lo vi deslizar el dedo por la pantalla como si estuviera leyendo su propia historia. Y luego empezó a cancelar, uno por uno. Canceló la transferencia mensual a Patricia y George, 650 pesos al mes para ayuda con las cuentas. Canceló la transferencia a Kathleen, 400 pesos al mes para comida y renta. Canceló el pago recurrente para las actividades de Lucas, 220 pesos al mes. Quitó su tarjeta del plan de teléfono compartido que había estado cubriendo, 180 pesos al mes. Total, 1,450 pesos al mes. Michael se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego cerró la computadora portátil y me miró. Ya no, dijo.
Ya no voy a pagarle a gente que lastima a mi hija. Tomé su mano y la apreté. Bien, dije suavemente. Yo también. Esa noche, la casa se sintió extrañamente tranquila. No tensa, solo tranquila. Y mientras yacía en la cama, no podía dejar de pensar en algo. Mañana era el cumpleaños de Lucas. No íbamos a ir. El dinero no iba a llegar. Y Patricia, George y Kathleen se iban a dar cuenta. A la mañana siguiente al cumpleaños de Lucas, mi teléfono vibró como si estuviera teniendo una crisis. Miré la pantalla y de inmediato me arrepentí de tener ojos. Kathleen había publicado uno de esos largos ensayos emocionales en redes sociales, de esos que nunca mencionan lo que realmente pasó, pero que de alguna manera terminan pintándote como la villana. Según Kathleen, Michael había hecho un berrinche y los había cortado justo antes del cumpleaños de Lucas. Según Kathleen, nosotros habíamos arrastrado problemas de adultos sobre un niño y arruinado el día especial de Lucas. Y luego mencionó a Grace. Grace, una niña de 9 años. Según ella, Grace se había negado a ayudar a su primo, y ese egoísmo había lastimado a Lucas. Miré la publicación, con el corazón latiéndome en los oídos, pensando, si tienes que usar el nombre de un niño para ganar una discusión, ya perdiste. Seguí desplazándome. Patricia había comentado. Pensamos que lo habíamos criado mejor. George escribió algo sobre sentirse abandonado por su propio hijo, lo cual era impresionante considerando que lo estaba escribiendo desde la comodidad de las cuentas que Michael había estado pagando. Algunos familiares añadieron caritas tristes y palabras vagas de simpatía. Un par de personas preguntaron qué había pasado realmente. Kathleen respondió con más tristeza cuidadosamente elegida, mucho sentimiento, 0 hechos. Michael estaba detrás de mí, leyendo sobre mi hombro. Se quedó muy quieto. Luego sonó mi teléfono. Era un familiar que había estado en la fiesta. Yes, dijo en voz baja. Solo para que sepas. Lucas tuvo un berrinche. Cerré los ojos. ¿Por qué? Quería la laptop de Grace. Dijo que esperaba recibirla. Y ahí estaba, todo resumido en una sola frase. Años de injusticia y favoritismos acumulados, traducidos en un momento de frustración infantil que no era culpa de Grace. Su corazón, sus pasiones, sus sueños, todos puestos en la balanza de adultos que no entendían nada. Y Michael, tranquilo detrás de mí, solo me recordaba que habíamos hecho lo correcto, proteger a nuestra hija, incluso cuando el mundo adulto intentaba arrebatarle lo que era suyo por derecho. Cuando no apareció, Lucas gritó, lloró, exigió que le compraran una. Fue mucho. Exhalé despacio. Entonces el cumpleaños no fue arruinado por nosotros, dije. Fue arruinado por un niño que no recibió una sorpresa de 1,600 pesos. Sí, dijo ella. Y Kathleen se está dejando esa parte afuera. Cuando colgué, Michael se sentó en la mesa de la cocina como si sus rodillas finalmente hubieran decidido dejar de pretender. Luego dijo en voz muy baja. Están diciendo que nunca ayudé. Me volteé hacia él. ¿Qué? Me mostró la pantalla. Kathleen había escrito, clarísimo, que Michael nunca había movido un dedo por ellos, nunca había ayudado, nunca había apoyado. Esa fue la parte que lo golpeó. No los insultos, no la difamación, no la reescritura. Años de solo esta vez, años de ser el responsable, borrados con una sola frase. Michael no explotó. No se enojó ni gritó. Solo miraba su teléfono como si lo hubiera traicionado. Me quedé cerca porque esto era nuevo para él. Enfrentarse a su familia no era un músculo que hubiera usado antes, y ya estaba temblando un poco. Llegaron más comentarios. Algunas personas apoyando a Kathleen, otras preguntando, y algunas claramente disfrutando el drama como si fuera un reality show gratuito. Grace apareció en la cocina, frotándose los ojos, y yo giré mi teléfono tan rápido que podría haber pasado por un truco de magia. No necesitaba ver a los adultos peleando por ella como si fuera un premio en un concurso. Michael la observó alejarse. Algo se asentó en su rostro. Tomó su teléfono y dijo: Voy a responder. Tragué saliva. Está bien, dije.
Escribió despacio, sin furia, sin desorden, solo resolviendo lo que había que resolver. Escribió la verdad, que Grace había estado envolviendo su laptop porque Patricia y George le dijeron que tenía que dársela a Lucas, que Patricia le dijo que no podía llamarla abuela si se negaba, que Grace había estado llorando. Aterrorizada de perder el amor de su abuela. Luego escribió la parte que Kathleen contaba con que nadie preguntaría por el dinero. Listó los pagos de manera clara y simple, 650 pesos al mes para Patricia y George, 400 pesos al mes para Kathleen, 220 pesos al mes para las actividades de Lucas. 180 pesos al mes para el plan de teléfono. 1,450 pesos al mes durante años. Y luego añadió una línea final. Tengo recibos. No publicó capturas de pantalla. No era necesario. Solo puso la frase ahí como una puerta cerrada con llave. Presionó publicar. Al principio nada pasó. Luego la sección de comentarios cambió de tono. No instantáneamente, no mágicamente, pero sí de manera notable. La gente preguntó. ¿De espera, amenazó a un niño? La gente preguntó y se enteró, le dijo que no podía llamarla abuela más. La gente hizo cuentas en voz alta, lo cual siempre es un mal día para los mentirosos. Algunos familiares enviaron mensajes privados a Michael para disculparse. Un par comentó públicamente que esto estaba mal, que los adultos no deberían usar el amor como arma, y definitivamente no con una niña de 9 años. Kathleen dejó de responder. Patricia y George dejaron de comentar, y por primera vez desde la medianoche, el silencio se sintió menos como tensión y más como alivio. Unas semanas después, sonó el timbre. Michael y yo nos miramos, con esa mirada que desarrollan las parejas cuando ambos saben que están a punto de ser molestados. Michael abrió la puerta. Allí estaban Patricia y George en nuestro porche. Kathleen se quedó detrás de ellos como respaldo. Patricia sostenía un pastel en un recipiente de plástico transparente con una etiqueta de supermercado, como si fuera un tratado de paz que había recogido junto a los pollos rostizados. Hola, dijo con voz empalagosa. Trajimos esto para ustedes. Michael miró el pastel, luego miró a su madre. Y por un segundo, la tensión que habíamos sentido durante meses, la manipulación, los años de favoritismo y exigencias, parecieron condensarse en ese instante. Sabía que algo había cambiado, que finalmente las reglas eran claras, y que nadie volvería a amenazar a nuestra hija para salirse con la suya. ¿Qué quieren?, preguntó Michael, con la voz firme, casi helada. La sonrisa de Patricia se tambaleó. Solo queremos seguir adelante, dijo. Ahora entendemos. Exageramos. George asintió, como si estuviera de acuerdo con algo que él mismo no había dicho. Patricia dio un pequeño paso adelante. Deberíamos volver a cómo eran las cosas. Ahí estaba la frase que lo había definido todo. Michael no parpadeó. No, dijo, seco. Los ojos de Patricia se entrecerraron. Michael, no estás aquí porque sientas, lo siento, empezó, pero él la interrumpió. No, dijo Michael, tranquilo, pero firme, como una caja fuerte cerrada con llave. Están aquí porque el dinero se acabó y la simpatía no funcionó. La cara de Patricia se tensó. Eso no es. Michael levantó la mano, deteniéndola. Si quieren tener contacto con Grace, será en mis términos. Patricia parecía que quería discutir, pero Michael siguió. No hay dinero, dijo. Ninguno. La mandíbula de Kathleen se tensó. Se disculparán, continuó Michael. Se comportarán. Las visitas serán supervisadas. No tendrán acceso privado a ella. No podrán culparla. No podrán amenazarla. Y si escucho una sola petición de dinero más, o un solo intento de manipular a mi hija, no la volverán a ver. Patricia lo miró como si fuera un extraño. George estaba atónito. La cara de Kathleen se enrojeció de rabia y vergüenza. La voz de Patricia se volvió cortante. Has cambiado. Michael asintió una sola vez. Sí, dijo. He cambiado. Patricia sostuvo el pastel una vez más, como si el azúcar pudiera cubrir el hueco donde debería estar la responsabilidad.
Michael no lo tomó. Su mano cayó. Se fueron. No con un trato, no con una victoria, simplemente se fueron. Cuando la puerta se cerró, Michael exhaló lento y tembloroso, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Lo abracé con fuerza y él me abrazó de vuelta. En ese momento, entendí algo que no había comprendido del todo antes: los límites no solo protegen a los niños. Protegen a quienes fueron entrenados para creer que no tenían derecho a tenerlos. 6 meses después, nuestra vida era completamente diferente. No porque nos hubiéramos mudado a una casa nueva o ganado la lotería, sino porque dejamos de pagarle a otros adultos para que vivieran cómodos. Sin las transferencias mensuales, sin la ayuda extra, sin el desgaste financiero silencioso, nuestra casa se sentía espaciosa. No éramos ricos de repente, pero tampoco estábamos calculando cada gasto. Podíamos respirar. Llevábamos a Grace a pequeños viajes extra, escapadas de fin de semana, vacaciones sencillas que se sentían lujosas, principalmente porque no estábamos estresados todo el tiempo. Pasábamos más tiempo juntos como familia, y Grace se veía más ligera, como si ya no cargara esa responsabilidad invisible. Michael también era diferente. Menos tenso, menos apologético, más centrado. Aprendió, de una manera que todavía me sorprende, que no tenía que pagar por su lugar en la familia. No tenía que comprar la paz. Patricia y George intentaron un par de veces más durante esos meses. Pequeñas pruebas, empujones sutiles, intentos de volver a la normalidad de antes, pero cada vez Michael mantuvo la línea. Eventualmente se adaptaron. Ahora ven a Grace cada 2 semanas, siempre supervisados, siempre con Michael y conmigo presentes. Nada de conversaciones privadas, nada de vamos por un helado a escondidas, nada de culpas susurradas en el asiento trasero. Y lo curioso es que Grace ahora los disfruta más porque no les tiene miedo, sabe que siempre estamos cerca. Kathleen y Lucas también se ajustaron. Sin nuestro dinero, Kathleen tuvo que cancelar muchos extras, vacaciones, lujos, esos pequeños caprichos caros a los que se habían acostumbrado. Aún tenían lo suficiente para lo básico: renta, comida, servicios. Lo que perdieron fue el colchón, el aumento de estilo de vida, la sponsorización. Y ver eso dejó algo muy claro: no necesitaban a Michael para sobrevivir. Lo necesitaban para mantener un nivel de comodidad al que creían tener derecho. Nuestra casa ahora es más feliz. Grace está segura. Michael está libre de ser el cajero automático de la familia. Y Patricia ya no puede usar la palabra abuela como un arma, porque esa palabra dejó de ser algo que Grace tenía que ganar dando cosas. Así que esto es lo que quiero preguntar: ¿creen que Michael hizo lo correcto al cortarles el apoyo financiero? ¿Fue demasiado lejos o no lo suficiente? ¿Fue correcto que el contacto fuera supervisado, o deberíamos haber ido directamente a no contacto? ¿Y hice bien en apoyarlo y mantener sus límites, sin importar lo que pensara su familia? Porque a veces, proteger a tu hija significa que tú también aprendes a protegerte a ti mismo. Y en esa protección, finalmente, todos respiramos mejor. Con el tiempo, todo empezó a cambiar de verdad. Grace dejó de mirar el mundo con miedo y empezó a mirarlo con confianza. Su risa volvió a llenar la casa, sin esas pausas de preocupación que antes marcaban cada movimiento. Ya no se sentía responsable de los caprichos de adultos que no entendían lo que realmente importaba. Ahora podía ser niña, podía soñar, podía equivocarse y levantarse sin sentir culpa. Michael y yo nos dimos cuenta de que no solo habíamos protegido a nuestra hija, nos habíamos protegido a nosotros mismos. Cada límite que pusimos, cada no firme, nos dio libertad. Libertad para respirar, para vivir sin miedo, para decidir a quién queríamos cerca y bajo qué condiciones. Aprendimos que ser firmes no era ser duros, era enseñar a los demás que el respeto y el amor no se compran ni se manipulan. Patricia, George y Kathleen aprendieron también, aunque a su manera. No del todo fácil, no sin resistencia, pero aprendieron que ya no podían usar el dinero, la culpa o los regalos para controlar nuestra familia. Cada visita estaba supervisada, sí, pero también estaba llena de límites claros. Y curiosamente, eso hizo que esas visitas fueran mejores. Grace los disfrutaba porque sabía que no tenía que temerles, porque tenía un lugar seguro al que siempre podía volver,
su casa, su mamá, su papá. Y entonces vimos algo más. Grace empezó a crear, a explorar su mundo. La MacBook que habían intentado arrebatarnos se convirtió en su herramienta para soñar. Hacía videos, editaba historias, compartía sus ideas con el corazón abierto y sin miedo. Cada proyecto terminado, cada pequeña producción, nos recordaba por qué habíamos luchado tanto. Por ella, por su felicidad, por su derecho a ser ella misma. Michael cambió también. Ya no estaba cansado de vivir para otros. Aprendió que ser responsable no significa cargar con todo el peso del mundo, significa saber cuándo poner límites, cuándo decir hasta aquí. Aprendió que la verdadera fuerza no está en complacer, sino en proteger lo que amas, incluso cuando los demás no lo entienden. Nuestra familia, la de verdad, la que elegimos cuidar y proteger, se volvió más unida. Pasábamos tiempo juntos, nos apoyábamos, nos escuchábamos. Cada día era más ligero porque las cadenas invisibles que antes nos ataban al drama y la manipulación habían desaparecido. Grace reía, soñaba y crecía con libertad. Michael respiraba profundo y sonreía sin culpa. Y yo podía mirar todo esto y sentirme orgullosa, no solo de nuestra hija, sino de la familia que habíamos construido juntos. Al final, comprendimos algo esencial: no podemos controlar las acciones de los demás, no podemos cambiar su forma de ser ni sus deseos egoístas. Lo que sí podemos hacer es proteger lo que amamos, establecer límites claros y enseñar con nuestro ejemplo que el amor no se obliga, no se compra y nunca se manipula. Y mientras observaba a Grace dormir, con la laptop cerrada a su lado, su respiración tranquila y su rostro sereno, supe que todo valió la pena. Cada batalla, cada límite, cada no firme, todo nos llevó hasta aquí. Hasta este lugar seguro donde los sueños se respetan, donde la familia protege y no lastima, y donde finalmente, después de tanto caos y manipulación, la paz no era un lujo, era nuestro derecho. Porque esta historia no se trata solo de dinero, ni de regalos, ni de abuelos difíciles. Se trata de proteger lo más importante, de enseñar lo que significa el amor verdadero, y de nunca permitir que nadie use a un niño para salirse con la suya. Y Grace lo entendió. Y nosotros también. Y juntos, finalmente, éramos libres.